Hermanos queridos, evidentemente estamos en el tiempo del fin y Cristo viene pronto. Y una de esas señales contundentes que lo demuestran es la apostasía que se está manifestando en medio de la iglesia hoy en día. Pero ¿qué es la apostasía como tal? ¿Cómo comienza la apostasía en una iglesia? Y sobre todo, ¿cómo puedo saber si uno está cayendo ligeramente también en el error? La semana pasada publiqué un video relacionado con el espíritu de Jezabel que ya se está moviendo en muchas congregaciones, tomando como ejemplo el reciente escándalo en una iglesia americana que se ha entregado al libertinaje. Pero sentí del Señor hacer un segundo video en la misma dinámica para abundar un poco más acerca de este tema de la apostasía, para que la iglesia abra sus ojos, porque puede que incluso muchos que estén viendo este video estén escuchando a maestros apóstatas sin saberlo, por lo cual en este video te quiero explicar todo acerca de qué es la apostasía, cómo comienza y qué evidencias de esta estamos viendo hoy en día. Y ojo a esto, porque al final del video te quiero compartir un secreto muy impactante que la Biblia revela con respecto a la apostasía y su relación con el reino satánico. Así que quédate hasta el final, porque de seguro necesitas escuchar este mensaje. En primer lugar, como les venía diciendo, en la Biblia el Señor dejó una serie de señales proféticas relacionadas con el tiempo del fin para que la iglesia supiese cuándo estaríamos cercanos a su regreso. Y resulta que una de esas señales de las cuales el Señor nos advirtió en su palabra es la apostasía que se manifestaría en el tiempo del fin. La palabra dice en Tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En este versículo se demuestra que antes que suceda la segunda venida del Señor, se debería manifestar primero en la tierra o en la iglesia un fenómeno llamado la apostasía. También a Timoteo el apóstol Pablo escribió diciendo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, óigalo bien, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero ¿qué es la apostasía como tal? ¿Y puede un cristiano apostatar? La respuesta asombrará a más de uno, porque la verdad es que sí, ya que la apostasía es el abandono o el divorcio de la verdad que una vez alguien conoció. Un inconverso, por ejemplo, no puede apostatar porque jamás conoció la verdad. Él simplemente ha continuado en el error. Pero alguien que ha apostatado es alguien que conoció la verdad, pero se aleja de la verdad, y la Biblia advirtió que esto se manifestaría de una manera terrible más a menudo en el tiempo del fin. Permítame darle 3 ejemplos o aplicaciones de qué es la apostasía, y luego voy a compartir algo muy importante con respecto a la administración satánica dentro de la apostasía. En primer lugar, uno de los efectos de la apostasía es cuando la gente abandona de manera voluntaria la fe en Cristo y el Evangelio. Hablo de gente que después de haber conocido la verdad del Evangelio, voluntariamente, óigalo bien, voluntariamente rechazan a Cristo. Y esto es así porque la Biblia lo evidencia, ya que el Evangelio no te quita el libre albedrío. Más bien la Biblia advierte que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio. Luego veremos ese versículo, pero mantenga eso en mente. La Biblia sí advierte acerca del peligro que alguien, una vez haya conocido la verdad, voluntariamente decida renunciar a Cristo para entonces entregarse al pecado. Es verdad que muchos de los que se van del Evangelio es porque nunca estuvieron en el camino, pero sí hay evidencia bíblica para decir que el Evangelio no te quita el libre albedrío y que hay un peligro cuando la persona voluntariamente decide renunciar a Cristo. Y déjame decirle, mi estimado hermano, que lamentablemente estamos viendo mucho este fenómeno hoy en día. Ahí tenemos tristes ejemplos de la actualidad, como aquel cantante brasileiro, aquel jovencito que se apartó del Señor para entregarse a pecados aberrantes ante los ojos
del Señor. También estamos viendo a cantantes cristianos apartarse del evangelio para entregarse al paganismo y a la religión idólatra. Y como si fuera poco, hace unos días me encontré con el video de un pastor que decía en cierta ocasión o entrevista que había dejado de ser cristiano porque ya no quería seguir en la religión. Y cuando usted mira sus prédicas, su ministerio, se da cuenta de por qué razón abandonó a Cristo. Y es que este hombre está mezclando el evangelio con una serie de prácticas paganas como cosas de la nueva era, la meditación, el judaísmo, enseñando barbaridades como la reencarnación y otras muchas herejías, por lo cual esta persona apostató de la fe verdadera para diluir el evangelio y entregarse así a los deseos de su carne. Y permítame decirle que la Biblia es muy radical con esos casos, porque dice Hebreos 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Un segundo ejemplo de apostasía es el de aquellos cristianos que han abandonado la doctrina verdadera, entregándose así a doctrinas de demonios. Recuerde que en el pasaje que leímos en el principio de Timoteo se habla de la apostasía como doctrinas de demonios, y lamentablemente estamos viendo muchos casos así en la actualidad, ya que hay pastores enseñando ahora que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que ella contiene la palabra de Dios, introduciendo así el cristianismo progresivo, una corriente muy peligrosa. Otros están enseñando, por ejemplo, que tenemos una diosa madre, y así como estas hay otras muchas herejías circulando en las redes sociales que son todas parte de la apostasía del fin, por lo cual debemos de tener mucho cuidado con qué estamos escuchando. Pero ojo a esto, porque hay un tercer y último ejemplo de lo que es la apostasía, y aquí quiero ser muy radical, y es el desenfreno hacia el libertinaje que estamos viendo en la iglesia actualmente. Y de esto ya hablé algo en el video pasado. Si usted lleva algunos años ya en el evangelio, seguramente comprenderá lo que voy a decir a continuación. Antes la iglesia sabía que un cristiano no debe ir a un bar a beber alcohol. Hoy en día hay pastores que dicen que no tiene nada de malo ir a un bar y emborracharse, como cierto pastor que dijo en una entrevista hace poco que él no cree que sea malo darse los tragos, porque él conoce pastores que han tomado vino con él y que son tan adictos al vino que no pueden dormirse sin darse su trago de alcohol. Y esto, mi estimado hermano, ha conducido al desenfreno en esta área. También, por ejemplo, antes la iglesia tenía claro que fumar era pecado. Hoy en día hay hasta pastores predicando que no tiene nada de malo darse su toque de cigarro y otras cosas porque son medicinales. También antes la iglesia sabía que aunque las danzas cristianas eran cosa buena y bíblica, algo bíblico, aún así habían bailes, la iglesia sabía esto, habían bailes que eran demasiado provocadores y exóticos como para que un cristiano los practicase, y mucho menos en público. Sin embargo, hoy en día, lamentablemente, muchos ministros han perdido el respeto y el pudor a tal nivel que sin ningún tipo de temor hasta suben videos a las redes sociales bailando con impíos salsa, merengue, casinos, ritmos que usted sabe que involucran una serie de movimientos de cadera que, digamos que al hacerlo en público despiertan cierto morbo. Y así como estos hay muchos casos de apostasía, pero la gran verdad es que si vamos profundo veremos que también hay cosas aún peores, porque hay hasta concilios cristianos en este último tiempo que están oficialmente permitiendo que prediquen y pastoreen personas
vamos a decirlo así, alejadas del diseño o desviadas del diseño que Dios estableció en cuanto al matrimonio. Pastores desviados en esta área que enseñen a la iglesia. En fin, estamos viendo tanto libertinaje en la iglesia de hoy en día que nos asusta y que nos hace llorar, porque muchas iglesias no se parecen a lo que era la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia primitiva. Y lo peor es que tienen los de ahora un corazón tan endurecido que a cualquier hermano que los intente corregir, automáticamente lo llaman religioso. Y no es ser religioso, mi hermano, es que usted ha abusado de la gracia de Dios y la ha tomado la gracia para darle rienda suelta a los apetitos de su carne. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, ojo a esto, porque hemos llegado al momento más importante del video, y es que la Biblia enseña con respecto a la apostasía algo muy importante, y es que va ligada con la ministración satánica. Óigalo bien, la palabra de Dios establece en 1 de Timoteo diciendo de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oiga esto ahora: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mi estimado hermano, este pasaje revela que la apostasía comienza a través de las falsas enseñanzas y herejías enseñadas por ciertos maestros que son influenciados por los demonios y que a la vez tienen el respaldo de espíritus engañadores que seducen a las personas para que caigan en el error. Y es así como muchos cristianos han caído de la verdad, escuchando a maestros que han sido engañados primero por los demonios y que enseñan herejías al pueblo de Dios, pues la palabra dice que aún el mismo Lucifer se disfraza de ángel de luz. Por esto es muy importante cuidarse de lo que uno escucha. Pablo dijo a los corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y con esto, mi estimado hermano, quiero cerrar ya el video con una serie de consejos para usted y para mí, que somos parte del remanente de Dios, porque Dios siempre se ha guardado un remanente fiel. Pero ojo, escuche estos consejos. En primer lugar, lea y estudie diariamente la palabra de Dios. Si usted está bien confirmado en la verdad y ha echado raíces profundas, jamás usted será movido. En segundo lugar, filtre y juzgue todo lo que usted escuche a través del filtro por excelencia, que es la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo una vez: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en tercer y último lugar, cuídese de qué fuente usted se está alimentando. Asegúrese de congregarse en una buena iglesia que tenga buena doctrina. Y en cuanto a las redes sociales, aliméntese solamente de aquellos siervos de Dios que usted sabe que tienen buena doctrina y conducta en la fe, ya que hoy en día hay tantos youtubers que usted no sabe ni qué trasfondo doctrinal tienen, ni de qué iglesia vienen, o si salieron de una secta, ni si salieron de la iglesia en rebeldía y que son unos rebeldes. Usted no lo sabe, y si nos alimentamos de todo esto, por lo cual importante filtrar de qué fuente nos estamos alimentando y saber qué doctrina nos están enseñando. Si te bendijo este video, déjanos un fuerte like, por favor, y compártelo ahora mismo. Y finalmente, te voy a recomendar que veas a continuación el video que saqué la semana pasada acerca de el espíritu de Jezabel, así como también te dejaré en la pantalla la serie que hemos comenzado a hacer acerca de Apocalipsis, ya que cada lunes en la noche estamos en vivo, conectándonos a través de YouTube y de Facebook, compartiendo la palabra de Dios, enseñando el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Maranata, un fuerte abrazo.